Muy bien, buenos días. Muchísimas gracias. Realmente es un placer y un honor haber sido invitado a este simposio de residentes organizado por ACONEPE, una sociedad que por muchísimas razones, si ustedes conocen, llevo muy adentro porque participamos mucho para su formación en su momento. Bueno, soy el doctor Ramón Exeni, yo trabajo en el Hospital de Niños de San Justo, en la provincia de Buenos Aires, en la Argentina. Y vamos a hablar del síndrome urémico hemolítico. El síndrome urémico hemolítico es una afección caracterizada por la anemia hemolítica microangiopática, plaquetopenia y signos y síntomas de agresión multiparenquimatosa con localización predominante en riñón, tubo digestivo y sistema nervioso. Y vamos a describir manifestaciones en otros órganos, como páncreas y el corazón. Esto lo aclaro porque siempre en bibliografía así antigua solo se refería al riñón y a la sangre, y en realidad es una enfermedad que donde uno busque va a encontrar problemas. Es multisistémica y con manifestación en muchos órganos. Hay una clasificación que es el síndrome urémico hemolítico típico, que es el del que voy a hablar yo porque del síndrome urémico hemolítico atípico va a haber otra clase de la doctora Luz. Y esta está relacionada con infecciones por bacterias productoras de cigatoxina, mientras que el atípico está relacionado con alteraciones de la vía alterna del complemento. Una cosa que ya les quiero aclarar, sobre todo a ustedes que son los más jóvenes, es que la bibliografía, vamos a decir del año 70, ustedes buscaban y había de 100 trabajos, 98 del típico y 2 del atípico. Y ahora, no digo que se invirtió la relación, pero ahora hay muchísima relación. ¿Por qué? Porque van a escuchar lo que va a ser seguro una muy buena conferencia de Luz. Ustedes ahí van a ver cómo a partir del descubrimiento del tratamiento de esta enfermedad es que la bibliografía se aumentó tremendamente. Vamos a hablar del típico. Está producido por infecciones, entre las cuales la Escherichia coli 257H7 es la predominante, y después hay otras como la 111, la 26, acá en Argentina la 145 no móvil, la Shigella, el estreptococo neumonía y algunos casos con VIH, sobre todo descritos en Sudáfrica por la doctora Mio. Hay drogas que acá tienen la tabla que van a poder provocar esta enfermedad. Hay otros casos postparto, post-trasplante. Los post-trasplantes más frecuentes son los de médula ósea. Después hay hipertensión maligna, cáncer y leucemias. Ahora vamos directamente al típico. Hay 150 serotipos TEX, que es la Escherichia coli productora de cigatoxina, siendo el serotipo o 157 el más frecuentemente aislado. La infección por Escherichia coli productora de cigatoxina puede provocar diarrea, colitis hemorrágica o llegar al síndrome urémico hemolítico. La diarrea se le autolimita en una semana. Lo que ustedes tienen que saber que aproximadamente cerca del 10% de los pacientes infectados por la cigatoxina evolucionan a síndrome urémico hemolítico. Es decir, si ustedes están, acá es frecuente en los cumpleaños que hacen en lugares de comida rápida, si se contaminan 80 chicos, no todos van a hacer síndrome urémico hemolítico, sino lo van a hacer una proporción de un 10%. Hay dos tipos de cigatoxina, la 1 y la 2, y de esas la 2 es la más severamente grave y sobre todo es la que predomina en nuestro país. La transmisión se realiza por agua y alimentos contaminados, persona a persona, vía fecal, vía oral. El principal reservorio es el ganado bovino, siendo su materia fecal fuente de contaminación para alimentos y agua. La carne picada insuficientemente cocida es el vehículo de transmisión más frecuente. Vamos a ver la fisiopatología. ¿Cómo se va a desarrollar? La Escherichia coli productora de cigatoxina va a provocar
lesiones en el intestino y diarrea sanguinolenta, va a liberar la cigatoxina a la circulación, va a haber una unión de su receptor en células endoteliales y el epitelio tubular renal, se va a inhibir la síntesis proteica y ahí se va a provocar la microangiopatía trombótica con oclusión de arterias y capilares por microtrombos de plaquetas, llevando por un lado a la falla renal aguda y por la microangiopatía y la microtrombosis a la anemia hemolítica y a la trombocitopenia. Acá vamos a ver cómo cuáles son los factores importantes en la producción de la cigatoxina. Este esquema no se lo olviden, porque es fundamental para que se produzca la enfermedad, primero, y segundo, para algunas opciones de tratamiento nuevas que aparecen. La cigatoxina se une a un receptor, el GB3. Si ustedes ven en este gráfico, la cigatoxina es lo que está a la izquierda de anaranjado y de verde, y se va a unir a un receptor y este va a provocar toda la microangiopatía y todo lo que es. Es decir, si ustedes pudieran evitar que la cigatoxina se uniera al receptor, probablemente evitarían la enfermedad. En este caso, ustedes puede pasarles que llega un paciente y hay gran confusión de cómo se estudia. A veces nos llegan, los pediatras dicen, tiene urocultivo negativo o coprocultivo negativo. Bueno, está bien. Eso a nosotros no nos importa tanto porque hay que profundizar más. Hay que buscar la detección de la toxina libre en materia fecal, hay que buscar el aislamiento y caracterización por PCR de la bacteria y hay que tipificarla con factores de virulencia, el biotipo, el serotipo y última, las pruebas serológicas. Acá hay una cosa muy importante. Hasta ahora decíamos nosotros, si las pruebas serológicas son positivas, es decir, si yo encuentro en el coprocultivo la Escherichia coli y después encuentro anticuerpos contra la cigatoxina, entonces digo, seguro este chico tiene un síndrome urémico hemolítico. Pero en nuestro hospital, que estamos trabajando mucho en investigación de esta enfermedad, justamente Claudia, que va a ver el trabajo, una de mis hijas, se le ocurrió decir, bueno, pero y tanto que acá, ¿qué pasará con los chicos normales? Entonces, publicamos este trabajo que dice anticuerpos a la cigatoxina en chicos argentinos. ¿Qué hicimos? Tomamos chicos normales que venían por cualquier motivo, se les sacaba sangre para operaciones de garganta o traumatológicas. Y de estos chicos normales, el 76% tuvieron anticuerpos anti-cigatoxina. Es una cosa increíble. Por lo que antes se tomaba como una gran, se le daba gran importancia, ahora no tanto. Ahora aparece otra cigatoxina que es la citotoxina subtilasa, que podría ser, cuando empecemos a tener más datos, podría explicarnos casos de chicos que tienen síndrome urémico hemolítico con cigatoxina negativa. Podría estar provocado por esta citotoxina subtilasa. Esto es muy importante. El neumococo es muy importante. Produce neuroamilidasa. Esto ataca el ácido ciálico de los eritrocitos plaquetas y expone lo que se llama el antígeno de Thomsen-Friedrich. Este es el que va a provocar finalmente el síndrome urémico hemolítico. Ahora nosotros decíamos, ¿por qué si nosotros vacunamos a todos los chicos esto no mejora? Sigue peor. Y vacunábamos con la Prevenar 13, cuyos serotipos ven ustedes ahí en el gráfico. Pero lo que pasaba era que los dos antígenos, el 6A y el 19A, que son los que provocan el síndrome urémico hemolítico, no estaban presentes en la Prevenar 7 y al partir de que se empieza a vacunar en el año 2012 con Prevenar 13, ahí ya se introduce el 6A y el 19A y es ahí donde recién nos explicamos ahora la disminución del síndrome urémico hemolítico dependiente del neumococo. La epidemiología, fíjense ustedes qué impresionante Argentina. Argentina tiene
fíjense, tiene 464 casos por año. Es decir, eso se establece por cada 100.000 niños menores de 5 años, que fueron 16.9. Chile tiene 3, Canadá tiene 3,5, Sudáfrica. Es decir, es una proporción casi duplica o triplica la cantidad de casos en otros países. La clínica, esto es el periodo prodrómico y siempre son síntomas digestivos: diarrea, vómito, fiebre, dolor abdominal, invaginación intestinal, perforación, infarto colónico, prolapso rectal, todo, y catarro de vías aéreas superiores. Ahora, una vez pasado el periodo prodrómico, se establece el periodo de estado con la insuficiencia renal aguda, la hipertensión arterial, manifestaciones hematológicas, neurológicas, cardiovasculares y pancreáticas. La insuficiencia renal aguda va a provocar la hipercalemia, la hiponatremia, la hipocalcemia y la acidosis. Las alteraciones hematológicas, acá es muy importante. La anemia hemolítica es severísima. Los chicos ingresan habitualmente con hematocritos entre 18, 20, 22, plaquetas que no superan nunca los 50.000 y alteraciones de la coagulación. La evolución de la plaquetopenia es muy importante porque en cuanto ustedes ven que se empieza a recuperar las plaquetas, en ese momento podemos decir que la microangiopatía se está resolviendo y el chico empieza a mejorar. Y con la anemia hemolítica pasa una cosa muy rara. Cuando en un trabajo efectuado en la Sociedad Argentina de Pediatría multicéntrico, demostramos que los chicos que ingresan con hematocritos más altos son los que después hacen formas más graves. Alteraciones neurológicas de todo tipo, desde la somnolencia hasta el coma, cualquier tipo de alteración neurológica se puede ver en estos pacientes. Alteraciones pancreáticas, lo mismo. Las alteraciones pancreáticas nosotros medio que las despreciamos hasta que las empezamos a estudiar y vimos que realmente son importantes. Pasamos al tratamiento. En la etapa aguda, la insuficiencia renal aguda, se hace restricción de líquidos, 1 centímetro kilo hora, restricción de sodio, aporte máximo posible de calorías y restricción proteica cuando la uremia supera los 100 miligramos. ¿Qué es lo más grave? La hipercalemia. Y acá, si ustedes están en un lugar donde el chico no se puede dializar y está con un potasio alto, lo primero que tienen que hacer es salvarle la vida con un aporte de bicarbonato 2 por kilo, gluconato de calcio a 2 mililitros kilo y a insulina. Con eso ustedes van a lograr bajar el potasio hasta poder referirlo a un lugar donde se pueda hacer diálisis peritoneal. En el mismo instante se pueden introducir resinas de intercambio catiónico de calcio, el resin calcio, que es el que nosotros tenemos ahora, el de sodio, el calciferate, no lo tenemos más, pero probablemente ustedes lo tengan. Cualquiera de los dos sirve y eso tarda más, pero tiene un efecto más prolongado. Y después el tratamiento de la hipercalemia va a ser la diálisis peritoneal y la hemodiálisis, que son lo que van a resolver el problema. Con las nebulizaciones con beta-agonistas, con salbutamol, pasa lo de siempre. Primero servían, después no servían. Bueno, yo les diría que sirve. No está mal hacer nebulizaciones con beta-agonistas si el chico está en una forma severa hasta que ustedes puedan introducir la diálisis peritoneal. La hiponatremia se presenta como tratamiento la restricción hídrica y yo le diría que no hay que perder tiempo porque las consecuencias de la hiponatremia a nivel cerebral son muy severas, por lo tanto conviene hacer la diálisis peritoneal rápidamente. Estas son las indicaciones para diálisis. Con la oligonuria en primer tumor, después la sobrecarga hídrica, la hipercalemia, causa fundamental, la hiponatremia, acidosis, hipertensión arterial severa, compromiso neurológico, déficit de aporte calórico y uremias con ritmo de aumento diario elevado. Nosotros tuvimos una teoría que quedó demostrada, ¿cuál es? La cigatoxina de por sí sola no es capaz de provocar síndrome urémico hemolítico. Tiene que provocar lo que se llama reacción inflamatoria. Esta reacción inflamatoria la va a provocar a partir de los polimorfos nucleares, los monocitos, una citoquina que es la trapaxina y lo que se llaman TRAPS, que son
unas trampas extracelulares que les voy a explicar más adelante. ¿Qué hicimos nosotros? Estudiamos qué hacen los polimorfos nucleares. Y estudiamos 4 grupos: niños sanos, niños que tenían urea elevada que no tenían SU, niños con neutrofilia que no tenían SU para evitar confusiones, y niños con SU. Y finalmente, le digo las conclusiones: los polimorfos nucleares de estos pacientes presentaron capacidad de granulatoria reducida en respuesta a las citoquinas y disminución de su contenido granular. Y lo más importante y lo más grave para un neutrófilo, perdió la capacidad de generar radicales de oxígeno. Esto sugiere que los polimorfos nucleares de niños con síndrome urémico hemolítico están alterados funcionalmente con signos de degranulación, mostrando un proceso previo de activación con liberación de radicales de oxígeno y proteasas involucradas en el daño endotelial. Con los monocitos pasó lo mismo, esto fue publicado también. La fractalquina. ¿Por qué nos interesó la fractalquina? Porque fíjese, aparecen trabajos, prevención de la glomerulonefritis por semiluna, expresión de la fractalquina en enfermedades renales, y nosotros publicamos esto que ven abajo, que envuelve de compromiso de la fractalquina en pacientes con síndrome urémico hemolítico. Esta fractalquina es una citoquina, y nosotros vimos que se unía al receptor de la fractalquina y se depositaba en el riñón. Ustedes vean, estas son biopsias donde muestran en los 2 gráficos de abajo cómo en los controles no hay ningún problema, y en los chicos con síndrome hemolítico se ve la fractalquina unida a los monocitos en el glomérulo renal. Las trampas extracelulares, ¿qué son? Son sustancias que producen los polimorfos nucleares. Están formadas por una red de fibras de ADN y tienen propiedades antibacterianas. La base es que inmovilizan las bacterias y las atrapan. Pero cuando estos chicos tienen mucha concentración, como pasa en el síndrome urémico hemolítico, pueden dañar el riñón por altas concentraciones. Entonces abrimos nosotros una investigación, es la primera que se hace sobre este tema, viendo cuál era la acción de estos NETs. Y estos NETs lo que hacen es van a provocar, en exceso van a provocar una alteración renal, por lo que se está tratando ahora de buscar un tratamiento que evite su exceso. El tratamiento del síndrome urémico hemolítico consiste en el uso, vamos a ir viendo cada uno de estos parámetros. Los antibióticos están absolutamente contraindicados, los antiespasmódicos también. Hasta ahora no hubo ningún tipo de éxito con ninguna de estas soluciones. La diálisis, yo acá lo pongo especialmente, ¿por qué? Porque hubo una tendencia, que me la imagino comercial, de que era mucho mejor para hacer hemodiálisis. Es una locura. Fíjense, nosotros dializamos el 70% con diálisis peritoneal. Fíjense, dializamos 390 con diálisis peritoneal y 9 solo con hemodiálisis con mucho éxito. Este es un trabajo que trajo 1.000.000 de problemas. ¿Por qué? Porque promueve la expansión de volumen. La gente que se confundió, para mi forma de ver, pensó que había que expandirlos. En realidad, ¿qué quiere decir? Lo que dicen los autores es que durante la infección por Escherichia coli, la expansión de volumen contrarresta las consecuencias de la trombosis de los pequeños vasos. Mejora la perfusión, previene el imbalance glomerulotubular por la hipoperfusión y la isquemia, mantiene el flujo tubular, disminuye la nefrotoxicidad de los uretos y de la hemoglobina y los efectos de la cigatoxina sobre los monocitos y las células epiteliales. En realidad, lo que quiere decir es que el chico tiene que estar bien hidratado, no deshidratado. Lo que al chico lo daña es la deshidratación. Tiene que estar bien hidratado, pero no súper hidratado. Nosotros estudiamos la eritropoyetina, hicimos un trabajo que ven acá,
¿Qué quiere decir? Que los niveles de eritropoyetina son bajos en el síndrome urémico hemolítico. Lo que hicimos fue, y nosotros no hicimos nada, pero años después los alemanes lo empezaron a usar y encontraron que los chicos que recibían eritropoyetina tenían menor cantidad necesitaban menor cantidad de transfusiones. Ahora hay una tendencia de algunos trabajos que esto lo niegan, diciendo que la eritropoyetina no mejora. La eritropoyetina tiene un efecto también renoprotector. Yo se los recomiendo porque nuestra experiencia fue muy buena. Ahora se están usando receptores del GB3. ¿Qué quiere decir? Lo que les dije antes, se bloquea el GB3 y con eso se evita la enfermedad. Se usó, ustedes si recuerdan la enfermedad de Fabry, allí se usó un inhibidor de la glucosilaminasa, el C9 Genzyme, que se llama así, que bloquea la síntesis del receptor GB. El sensor nos hizo años, el Starfish, todos son, el Daisy, el Supertink, todos estos son sustancias que yo les diría, en este momento ninguna tiene mucho éxito. Esto sí, esto es un estudio que hicimos acá en Argentina, multicéntrico, y le puedo decir que el uso de una dieta controlada en proteína, el uso de enalapril y losartán son muy efectivos para evitar la insuficiencia renal y el paso a la cronicidad y al trasplante renal. Y por último vamos a ver qué hacemos con las vacas, que son las que crean el problema. Se inmunizan. Hubo mucho éxito con la inmunización de las vacas con vacunas. Pero ¿qué pasó? Pasó una cosa difícil de entender, pero fue así. La vacuna era cara. Imagínense un señor que tiene que vacunar 10.000 vacas a los precios que era imposible. Pero ahora se están tratando de conseguir vacunas que creo que va a ser el éxito. Los bovinos no se infectan. La cigatoxina está normalmente en su intestino. Animales domésticos, perros, gatos, ovejas y cabras, se contaminan por los bovinos. Las mascotas, se le está echando la culpa a los perros que están en las casas. Nosotros estudiamos de 34 chicos que tenían síndrome urémico hemolítico y tenían mascotas, estudiamos sus mascotas y no encontramos nada. La transmisión es, ya les dije antes, alimentos más cocidos. Cuidado con los lácticos. Por favor, los que pierden la cadena de frío, el yogur, la leche a leche, son fuentes de contagio. Las frutas y verduras que se lavan con aguas hervidas, el contacto de persona a persona. ¿Cuál es el problema? Que durante la faena la bacteria llega a la superficie, pero cuando se muele la carne para hacer las hamburguesas o todas las empanadas que usamos nosotros, no sé ustedes cuáles usan, pero la bacteria va de la superficie al centro. Cuando ustedes quieren y nosotros queremos, ponemos para cocinar la hamburguesa, la temperatura no llega a las 75 grados y la cigatoxina se torna muy efectiva y provoca la enfermedad. La dosis efectiva, para colmo, es muy baja, muy baja. La pasteurización la destruye a los 70 grados, resiste la congelación, porque mucha gente se cree que si la pone en el freezer la destruye, pero no la destruye. Y la temperatura óptima de crecimiento es de 30 a 42 grados centígrados. Esto sí dio mucho efecto y es barato en los animales y se está usando ahora en los chicos. ¿Qué son los probióticos? Una terapéutica basada en la exclusión competitiva. Son alimentos basados en bacterias vivas que afectan al huésped a través de mejorar el balance y eliminar las bacterias dañinas del organismo. ¿Qué se hizo? Se hizo un trabajo en Tandil, en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires,
consistió en el aislamiento de 200 muestras del colon de los terneros cuyas heces fueron negativas para O157 y finalmente se consiguieron 2.400 colonias, de las cuales 13 mostraron capacidad inhibitoria para la O157. Pero lo que tienen que importarle a ustedes es que se tomaron 2 grupos de animales contaminados con O157, se les administró probióticos y al cabo de 6 días cesó la eliminación de O157. Nosotros los estamos usando, los probióticos, que se usan mucho los lactantes. ¿Saben en qué caso lo usamos? Acá en Argentina si los cultivos negativos. Muchas veces hacemos los coprocultivos, el chico está bien, está de alta, pero sigue la bacteria siendo positiva. El darle probióticos a estos chicos nos ha dado muy buen resultado. Con 4, 5, 6 días de probióticos ya se elimina la bacteria. Y acá tenemos los consejos para su prevención. Esto les va a importar. Lavar bien las manos con agua y jabón antes de manipular los alimentos y tocar carne cruda. Ir al baño a cambiar pañales. Es muy importante que los niños también lo hagan. Cocinar la carne completamente, en especial la picada, hasta que no queden partes rojas o rosadas. Evitar el contacto de la carne cruda con otros alimentos. Para cortar alimentos, esto es un consejo que le damos a las madres. No uses el mismo cuchillo o superficie en las tablas mesadas que usaste para cortar carne cruda, sin antes lavarlo bien con agua y detergente. Lava cuidadosamente las frutas y verduras crudas. Utiliza siempre agua segura para beber, cocinar e higienizarte. Dentro de la heladera guarda el pescado y las carnes crudas en los estantes, abajo y dentro de recipientes cerrados. Mantener los alimentos bien tapados y refrigerados. Alimenta a tus hijos exclusivamente con leche materna durante los primeros 6 meses y a partir de esa edad mantener la lactancia junto con la alimentación hasta los 2 años o más. Para los mayores de 2 años usa leche de polvo fortificada con hierro o leche pasteurizada, la que se compra envasada. Esterilizar diariamente las mamaderas. Si el bebé usa chupete, luego de instalada la lactancia, que no esté roto ni tenga partes flojas. Lavarlo seguido con agua y jabón y que el adulto no lo limpie con su boca frecuente. El agua de las piscinas y de los piletines de lona o plásticos debe ser renovado con frecuencia. El agua de los piletines de lona también debe ser clorada. Este trabajo es un review de Pediatric Nephrology que nos encargaron ellos que lo hiciéramos, y acá está todo lo que nosotros, nuestra experiencia en la patogenia del síndrome bulímico hemolítico entre el Hospital de Niños de San Justo y la Academia Nacional de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Espero que aprovechen esta clase. Muchas felicitaciones a CONEPE por su labor que resalta permanentemente.